El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando Alejandro Vega divisó las primeras casas de Santa Oscuridad. El camino de terracería había sido más largo y accidentado de lo que esperaba, y su viejo Suru había protestado en cada bache. La radio había dejado de funcionar hace kilómetros, emitiendo solo estática que gradualmente se transformó en un inquietante susurro. «Pinche carro», masculló mientras apagaba el motor frente a lo que parecía ser la plaza principal. Santa Oscuridad no se parecía en nada a las fotografías que había encontrado en los archivos del periódico. Aquellas mostraban un pueblo pintoresco, lleno de color y vida. Lo que tenía ante sus ojos era una versión descolorida y marchita, como si el tiempo hubiera drenado toda vitalidad del lugar. Alejandro ajustó su cámara y revisó su grabadora de voz. Como periodista de investigación, había cubierto historias en los rincones más peligrosos de México, desde narcofosas hasta rituales de brujería en Catemaco. Pero algo en este pueblo le erizaba la piel de una manera que no podía explicar. ¿Busca hospedaje, forastero? La voz áspera lo sobresaltó. Una mujer de edad indeterminada lo observaba desde el portal de una casa. Su rostro, surcado por arrugas profundas, parecía tallado en madera antigua. Sí, gracias. Soy Alejandro Vega, periodista de Crónicas de lo Inexplicable. Estoy investigando las leyendas locales. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos, opacos y distantes, lo estudiaron con una intensidad incómoda. La posada está al final de la calle. Doña Carmela lo atenderá, dijo finalmente, señalando con un dedo huesudo. Pero debería irse mañana mismo. No es bueno que esté aquí cuando caiga la noche del viernes. ¿Por qué? ¿Qué sucede el viernes? La mujer cerró la puerta sin responder. La posada resultó ser una construcción colonial de 2 pisos con un patio interior. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el chirrido de una mecedora donde una anciana diminuta tejía algo que Alejandro no alcanzaba a distinguir. ¿Doña Carmela? Busco una habitación. La anciana levantó la mirada. Sus manos no dejaron de moverse, tejiendo con una precisión mecánica. Tengo una habitación disponible. Serán 200 pesos por noche. No hay internet, ni televisión. El pueblo no tiene buena señal para celulares tampoco. No hay problema. Estaré ocupado investigando. Doña Carmela detuvo su tejido. ¿Investigando qué, exactamente? Las desapariciones. He encontrado registros de al menos 20 personas que visitaron Santa Oscuridad en los últimos 5 años y nunca regresaron. La anciana reanudó su labor, más rápido que antes. La gente viene y va. No nos metemos en sus asuntos. La habitación era austera pero limpia. Desde la ventana, Alejandro podía ver la plaza central y la iglesia, cuya torre parecía inclinarse ligeramente, como si estuviera a punto de colapsar. Mientras organizaba su equipo, notó algo extraño en las paredes, pequeñas marcas talladas en la madera, formando patrones circulares. Decidió salir a explorar antes de que oscureciera por completo. El pueblo parecía desierto, aunque ocasionalmente captaba movimiento tras las cortinas de las ventanas. Ojos que lo observaban y desaparecían cuando intentaba mirar directamente. La iglesia estaba cerrada con un pesado candado oxidado. Al rodearla, encontró el cementerio local. Las lápidas más recientes tenían fechas de hacía más de 50 años, excepto una sección apartada donde todas las tumbas compartían la misma fecha, 12 de noviembre de 1973. No debería estar aquí, dijo una voz juvenil a sus espaldas. Al girarse, Alejandro se encontró con una muchacha de unos 20 años. A diferencia de los pocos habitantes que había visto, ella lo miraba directamente a los ojos. Llevaba un vestido sencillo y su cabello negro caía en ondas hasta la cintura. Me llamo Alejandro Vega. Soy periodista. Lucía Mendoza, respondió ella sin ofrecerle la mano. ¿Y sé quién es usted? Lo vi llegar en sus sueños. Alejandro sonrió, acostumbrado a las supersticiones locales.
¿En mis sueños? Anoche. Soñé con un hombre que venía a despertar lo que duerme bajo el pueblo. Ese hombre era usted. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el silencio del pueblo. Provenía de algún lugar cercano a la plaza. Alejandro corrió en esa dirección, pero Lucía no lo siguió. Al llegar a la plaza, no había nadie. Solo el viento moviendo hojas secas en remolinos. Pero al mirar hacia el horizonte, notó que el sol ya se había puesto por completo, y una oscuridad antinatural comenzaba a envolver el pueblo. Las pocas luces de las casas se apagaron una a una. Y entonces los escuchó. Susurros. Decenas de voces superpuestas, hablando en un idioma que no comprendía pero que de alguna manera entendía. Voces que repetían su nombre, una y otra vez, como una letanía. Al regresar a la posada, encontró a doña Carmela en la misma posición, pero ya no tejía. En sus manos sostenía lo que parecía ser una pequeña figura humana hecha de hilo rojo. Le preparé la cena, dijo sin mirarlo. Y le dejé sal gruesa junto a la cama. Espolvoréela en el marco de la ventana y la puerta antes de dormir. ¿Por qué haría eso? La anciana finalmente levantó la mirada. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con un conocimiento ancestral. Porque ellos ya saben que está aquí. Y esta noche vendrán a conocerlo. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Alejandro observó cómo las sombras en su habitación se movían contra las leyes de la física, alargándose y contrayéndose como si respiraran. Y aunque había ignorado el consejo de la anciana, ahora deseaba haber esparcido la sal. Porque en la oscuridad, podía sentir ojos observándolo. Y las voces, ahora más claras, le susurraban promesas de revelaciones que ningún mortal debería conocer. El amanecer llegó con una niebla espesa que envolvía santa oscuridad como un sudario. Alejandro había dormido apenas unas horas, atormentado por pesadillas donde caminaba por túneles subterráneos mientras manos invisibles acariciaban su rostro. Se despertó empapado en sudor frío, con la certeza de que algo había estado en su habitación durante la noche. Sobre la mesita de noche encontró un pequeño objeto que no estaba allí cuando se acostó, una figurilla de barro negro que representaba a un ser humanoide con cabeza de animal. Los detalles eran inquietantemente precisos. Tras un desayuno que doña Carmela dejó preparado, pero sin aparecer ella misma, Alejandro decidió visitar las ruinas arqueológicas que había visto mencionadas en sus investigaciones previas. Se encontraban a unos 2 kilómetros del pueblo, en dirección a la montaña. El camino serpenteaba entre vegetación cada vez más densa y oscura. A medida que avanzaba, Alejandro notaba cómo el silencio se hacía más profundo. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el susurro del viento entre las hojas. Este sitio ceremonial tiene más de 3000 años de antigüedad, dijo una voz femenina cuando llegó al claro donde se alzaban las ruinas. Anterior a los aztecas y a los mayas. Pertenece a una cultura que no tiene nombre en nuestros libros de historia. Una mujer de unos 35 años, con el cabello recogido en una trenza y vestida con ropa de campo, se acercó a él. Llevaba una mochila con herramientas arqueológicas y un cuaderno de notas. Isabel Cortés se presentó, extendiendo su mano. Arqueóloga de la UNAM. Estoy documentando este sitio desde hace 3 meses. Alejandro Vega, periodista. No sabía que había una excavación oficial aquí. Isabel sonrió con amargura. No es oficial. Después de que mi propuesta fuera rechazada por 5ª vez, decidí venir por mi cuenta. Hay algo en estas ruinas que la comunidad académica prefiere ignorar. Le mostró el sitio, un conjunto de estructuras semicirculares alrededor de lo que parecía haber sido un pozo o cenote, ahora seco. Los muros estaban cubiertos de glifos que no se parecían a ninguna escritura mesoamericana conocida. Estos símbolos aparecen también en el pueblo, comentó Alejandro, recordando las marcas en su habitación. Están por todas partes, confirmó Isabel. En las casas, en la iglesia, incluso tallados en los árboles del bosque. Es como si todo el valle fuera un único gran templo.
Mientras recorrían las ruinas, Isabel le explicó sus teorías. La civilización que construyó aquel lugar practicaba rituales de sacrificio humano, pero no como ofrenda a dioses de fertilidad o lluvia, sino como forma de mantener cerrado un portal. ¿Un portal?, preguntó Alejandro, escéptico. Suena a ciencia ficción, lo sé. Pero estos textos hablan de la puerta entre mundos y los que aguardan al otro lado. Describen entidades que no son dioses ni demonios, sino algo anterior. Alejandro fotografió los glifos mientras Isabel traducía algunos fragmentos. El hambre de los que no tienen boca debe ser saciada con la sangre de los que sueñan, leyó ella. Cuando la luna oculte su rostro, el velo se adelgazará y ellos extenderán sus manos hacia nosotros. Un eclipse lunar, murmuró Alejandro. ¿Cuándo es el próximo? Isabel lo miró con gravedad. Este viernes. De regreso al pueblo, se detuvieron en una pequeña tienda para comprar agua. El tendero, un hombre de mediana edad con ojos hundidos, los observó con recelo. No deberían andar por las ruinas, dijo mientras les cobraba. Ese lugar está maldito. ¿Por qué dice eso?, preguntó Alejandro. Porque los antiguos encerraron algo allí. Algo que no debería ser liberado. Antes de que pudieran preguntar más, la puerta de la tienda se abrió y entró Lucía. Al ver a Alejandro con Isabel, su expresión se endureció. Veo que ya conoció a la desenterradora de huesos, dijo con desdén. ¿Le contó sobre las voces que escucha por las noches? Isabel apretó los labios. Lucía tiene el don de la visión, explicó el tendero. Como su abuela y su bisabuela antes que ella. Puede ver cosas que los demás no podemos. Lo que veo, interrumpió Lucía, mirando directamente a Alejandro, es que usted está despertando cosas que deberían seguir dormidas. Y usted, dirigiéndose a Isabel, está cavando su propia tumba. Salió de la tienda tan abruptamente como había entrado. No le hagan caso, dijo el tendero, aunque su voz tembló ligeramente. Desde que murió su madre el año pasado, no ha sido la misma. Esa tarde, Isabel invitó a Alejandro a su pequeña cabaña en las afueras del pueblo para mostrarle sus investigaciones. Tenía las paredes cubiertas de fotografías, mapas y diagramas. En el centro de todo, una línea temporal detallaba eventos extraños ocurridos en Santa Oscuridad durante los últimos 100 años. Cada 50 años hay un patrón de desapariciones masivas, explicó. El último fue en 1973. 57 personas desaparecieron en una sola noche. Solo quedó un superviviente, don Ramiro. ¿Sigue vivo?, preguntó Alejandro, sorprendido. Vive en una cabaña al otro lado del pueblo. Nadie habla con él. Lo consideran un traidor, aunque nadie explica por qué. Mientras revisaban los documentos, Alejandro notó un libro antiguo sobre la mesa. Estaba escrito a mano, en un español arcaico. Es el diario del padre Sebastián Alvarado, el primer sacerdote que llegó a este valle en 1687, explicó Isabel. Describe cómo encontró el pueblo ya establecido, pero con prácticas religiosas que mezclan el catolicismo con rituales paganos. Intentó erradicarlas y, una noche, todos los habitantes desaparecieron. Todos excepto un niño. Otro superviviente, murmuró Alejandro. Exacto. Y 50 años después, en 1737, ocurrió lo mismo. Y luego en 1787, 1837, 1887, 1923 y 1973. El sol comenzaba a ponerse cuando decidieron visitar a don Ramiro. A medida que se acercaban a su cabaña, Alejandro sentía una opresión creciente en el pecho, como si el aire se volviera más denso. La cabaña era poco más que un cobertizo de madera. En el porche, un anciano fumaba una pipa, meciéndose en una silla desvencijada. Su piel, curtida por el sol, parecía pergamino viejo estirado sobre huesos. Sabía que vendrían, dijo con voz cascada. Los vi en mis sueños.
El que pregunta y la que desentierra. Pero no deberían estar aquí. Nadie debería estar aquí cuando llegue el eclipse. Don Ramiro, necesitamos saber qué pasó en 1973, dijo Isabel directamente. El anciano dejó escapar una risa que sonó como ramas secas quebrándose. Lo mismo que pasará este viernes. El hambre de los que aguardan será saciada. Alejandro sacó su grabadora. ¿Puedo registrar nuestra conversación? Don Ramiro asintió, sus ojos nublados fijos en un punto distante. No importa. Nadie que escuche esto vivirá para contarlo. Y así, mientras el sol desaparecía tras las montañas y las sombras se alargaban como dedos hambrientos, don Ramiro comenzó a relatar los horrores que había presenciado 50 años atrás y el terrible precio que había pagado por su supervivencia. Mi familia vivía en santa oscuridad desde generaciones, comenzó don Ramiro, su voz un susurro áspero que la grabadora apenas captaba. Mi abuelo me contaba historias sobre el pacto, pero yo creía que eran cuentos para asustar a los niños. El anciano dio una larga calada a su pipa. El humo formó extrañas figuras en el aire nocturno antes de disiparse. El pacto se hizo cuando los primeros españoles llegaron a este valle. Encontraron algo en las ruinas, algo que no debieron perturbar. Para sobrevivir, hicieron un trato con lo que habitaba bajo la tierra, sangre a cambio de prosperidad. Alejandro e Isabel intercambiaron miradas. La noche había caído por completo, y la única luz provenía de una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre el rostro arrugado de don Ramiro. Cada 50 años, cuando ocurre un eclipse lunar específico, el velo entre mundos se adelgaza. Es entonces cuando ellos pueden cruzar, a menos que se les ofrezca un sacrificio adecuado. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Alejandro. Don Ramiro lo miró directamente por primera vez. Sus ojos, antes nublados, ahora brillaban con una lucidez perturbadora. No tienen nombre en ninguna lengua humana. Son anteriores a los dioses, anteriores a la humanidad. Algunos los llaman los antiguos, otros los que esperan. Están hambrientos de vida, de experiencias, de emociones humanas. Isabel sacó de su bolso algunas fotografías de los glifos. ¿Estos símbolos los representan? Don Ramiro apenas miró las imágenes antes de apartar la vista, como si le quemaran los ojos. No pronuncien esos signos. Tienen poder. Son llaves y cerraduras a la vez. Continuó su relato. En 1973, el pueblo se preparaba para el ritual como lo había hecho durante siglos. Seleccionaron a 7 familias cuyos miembros serían ofrecidos en sacrificio. La familia de don Ramiro estaba entre ellas. Mi esposa, mis 2 hijos, mis padres, todos fueron elegidos. Su voz se quebró. Yo no quería morir. Así que hice lo imperdonable. ¿Qué hizo?, preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. Les ofrecí un trato mejor. Les dije que podía traerles más sangre, más almas, si me perdonaban la vida. Isabel se inclinó hacia adelante. ¿A quiénes les ofreció ese trato? ¿Al consejo del pueblo? Don Ramiro negó lentamente. A ellos. Les hablé directamente, a través del pozo en las ruinas. ¿Y ellos aceptaron? Explicó cómo, la noche del eclipse, mientras el pueblo entero se reunía en la plaza para el ritual, él atrajo a un grupo de turistas extranjeros que acampaban cerca. 17 personas que nunca supieron que estaban siendo conducidas a su muerte. Cuando la luna se oscureció por completo, comenzó la matanza. Pero algo salió mal. Ellos no se conformaron con los sacrificios designados. Tomaron a todos, excepto a mí. 57 almas en total. ¿Por qué lo perdonaron?, preguntó Alejandro. No me perdonaron, respondió don Ramiro con amargura. Me condenaron a vivir aquí, solo, recordando lo que hice. A esperar el siguiente eclipse para ver si cumplen su promesa de reunirme con mi familia. Cuando terminó su historia, un silencio pesado cayó sobre ellos.
Alejandro revisó su grabadora y descubrió, alarmado, que no había registrado nada. La cinta estaba en blanco. «Deben irse ahora», dijo don Ramiro, poniéndose de pie con dificultad. «La noche no es segura en Santa Oscuridad». Mientras caminaban de regreso al pueblo, Alejandro notó que la niebla había regresado, espesa y antinatural. Las casas parecían diferentes, como si hubieran cambiado sutilmente de posición. «¿Cree su historia?», preguntó a Isabel. «He visto suficientes evidencias arqueológicas para saber que algo anormal ocurre aquí», respondió ella. «Los patrones de desapariciones masivas cada 50 años están documentados. Y esos símbolos no pertenecen a ninguna escritura conocida». Al pasar frente a la iglesia, notaron una luz en su interior. La puerta, que antes estaba cerrada con candado, ahora estaba entreabierta. «Deberíamos investigar», sugirió Alejandro. Isabel dudó. «No creo que sea buena idea». Pero la curiosidad periodística de Alejandro pudo más. Empujó suavemente la puerta, que se abrió con un chirrido prolongado. El interior de la iglesia estaba iluminado por docenas de velas. El altar había sido despojado de sus símbolos cristianos, y en su lugar se alzaba una estructura de piedra que parecía fuera de lugar, un monolito tallado con los mismos símbolos que habían visto en las ruinas. Y frente al monolito, de rodillas, estaba Lucía. No estaba sola. Al menos una docena de habitantes del pueblo formaban un círculo a su alrededor, todos vestidos con túnicas oscuras. Cantaban en voz baja, en un idioma que no era español ni ninguna lengua indígena que Alejandro pudiera reconocer. Lucía, en el centro, sostenía un cuchillo ceremonial sobre una pequeña figura de barro, la misma que Alejandro había encontrado en su habitación esa mañana. «Sabemos que están ahí», dijo Lucía sin volverse. «Pasen. Los estábamos esperando». Alejandro e Isabel se miraron, paralizados. Antes de que pudieran decidir si huir o avanzar, la puerta se cerró violentamente a sus espaldas. Cuando intentaron abrirla, descubrieron que estaba sellada, como si la madera se hubiera fusionado con el marco. Los habitantes del pueblo se giraron hacia ellos. Sus rostros, que a la luz del día parecían normales, ahora mostraban una inquietante uniformidad, ojos vidriosos y expresiones vacías. «El guardián quiere conocerlos», dijo Lucía, poniéndose de pie. «Especialmente a ti, Alejandro. Has estado en sus sueños». «¿Qué es esto?», exigió saber Isabel. «¿Qué están haciendo?». Uno de los encapuchados dio un paso adelante y se quitó la capucha. Era el tendero que habían visto esa tarde. «Somos los custodios», explicó con una voz que no parecía la suya. «Desde hace siglos, mantenemos el pacto. Alimentamos al guardián para que no despierte por completo y devore este mundo. El viernes necesitará alimentarse», continuó Lucía. «Y ustedes serán parte del festín». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No por la amenaza, sino porque algo en la voz de Lucía había cambiado. Sonaba como si varias voces hablaran al unísono a través de ella. «No pueden retenernos aquí», dijo, intentando mantener la calma. «Hay gente que sabe dónde estamos». Lucía sonrió, una sonrisa demasiado amplia para su rostro. «Nadie sabe que están aquí. Nadie los recordará cuando desaparezcan. Así ha sido siempre». Isabel, que había estado observando el monolito, súbitamente jadeó. «Este no es un altar de sacrificio», dijo. «Es una puerta». Lucía asintió, complacida. La arqueóloga comienza a entender. «Sí, es una puerta. Una de muchas en este valle. Y el viernes, cuando la luna se oculte, todas se abrirán». Los encapuchados comenzaron a avanzar hacia ellos, formando un círculo cada vez más estrecho. Alejandro buscó desesperadamente una salida, pero estaban completamente rodeados. Fue entonces cuando las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo la iglesia en una oscuridad absoluta. Se escucharon gritos y sonidos de lucha.
Alejandro sintió que alguien lo tomaba del brazo y tiraba de él. «Por aquí», susurró una voz que no reconoció. «Rápido». A tientas, siguió a su misterioso salvador a través de lo que parecía ser un pasaje oculto detrás del altar. El túnel era estrecho y húmedo, y descendía profundamente bajo la iglesia. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron en el bosque, a cierta distancia del pueblo. La niebla era menos densa allí, y la luz de la luna iluminaba tenuemente el claro. Su salvador resultó ser un joven que Alejandro no había visto antes en el pueblo. «Me llamo Miguel», dijo el joven, jadeando. Era el ayudante de Isabel en las excavaciones. Llevo días escondido». «¿Dónde está Isabel?», preguntó Alejandro, alarmado al darse cuenta de que estaban solos. Miguel negó con la cabeza. «No lo sé. Nos separamos en la oscuridad. Pero tenemos que movernos. No tardarán en buscarnos». «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber Alejandro. «¿Quiénes son esa gente? ¿Qué es ese guardián del que hablan?». Miguel miró nerviosamente hacia el pueblo, donde algunas luces comenzaban a encenderse. «No hay tiempo para explicaciones completas. Pero debes saber esto, todo el pueblo es parte de un culto ancestral. Han estado alimentando a algo que vive bajo las ruinas durante siglos. Y ahora, ese algo está despertando». A lo lejos, se escuchó un sonido que heló la sangre de Alejandro, un coro de voces cantando en aquel idioma desconocido, acercándose a través del bosque. «Vienen por nosotros», dijo Miguel. «Tenemos que llegar a mi campamento. Tengo pruebas allí, documentos que Isabel y yo encontramos. Cosas que necesitas ver para entender lo que realmente está ocurriendo en Santa Oscuridad». Y así, mientras la noche avanzaba y las voces de los custodios se acercaban cada vez más, Alejandro y Miguel se adentraron en la oscuridad del bosque, perseguidos por los servidores de una entidad cuya naturaleza apenas comenzaban a comprender. El campamento de Miguel resultó ser una pequeña tienda de campaña oculta entre la densa vegetación, a unos 3 kilómetros de Santa Oscuridad. Estaba estratégicamente ubicado en una elevación que permitía observar el pueblo sin ser visto. «He estado aquí desde que las cosas se pusieron raras», explicó Miguel mientras encendía una pequeña lámpara de gas. «Hace una semana, Isabel y yo descubrimos una cámara sellada bajo las ruinas. Dentro había esto». Sacó de su mochila un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, Alejandro contuvo la respiración. Era una tablilla de piedra negra, similar a la obsidiana pero con vetas rojizas que parecían pulsar con luz propia. «Está hecha de un material que no pudimos identificar», continuó Miguel. «Los símbolos grabados en ella son los mismos que aparecen por todo el pueblo, pero en una configuración que Isabel nunca había visto». Alejandro examinó la tablilla con cautela, sin tocarla directamente. «¿Qué significan?». Isabel logró traducir parte del texto antes de que Miguel se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. «Antes de que empezaran a vigilarnos. Habla de un ser llamado, el Guardián de la Puerta, una entidad que existe simultáneamente en nuestro mundo y en otro». ¿Como un dios? No. Los dioses, según estos textos, son creaciones humanas, nacidas de nuestros miedos y esperanzas. El guardián es algo más antiguo, algo que existía antes de que la humanidad soñara con dioses. Miguel desplegó varios mapas y notas sobre el suelo de la tienda. Eran copias de los documentos que Alejandro había visto en la cabaña de Isabel, pero con anotaciones adicionales. Isabel descubrió que Santa Oscuridad no es un lugar normal, explicó. Existe en una especie de burbuja temporal, un punto donde la membrana entre dimensiones es extremadamente delgada. ¿Estás diciendo que el pueblo existe en otra dimensión?, preguntó Alejandro, escéptico a pesar de todo lo que había presenciado. No exactamente. Es más como un lugar donde las reglas normales de la realidad no se aplican del todo. ¿Has notado que tu teléfono no funciona? ¿Que los relojes marcan horas diferentes cada vez que los miras? Alejandro asintió lentamente. Había atribuido esos fenómenos a fallos técnicos,
Pero ahora, el tiempo fluye de manera diferente aquí, continuó Miguel. Y el espacio tampoco es constante. ¿Has intentado salir del valle? No, acabo de llegar ayer. Inténtalo. Toma cualquier camino que supuestamente lleve fuera del valle. Después de unas horas, te encontrarás de vuelta en santa oscuridad. Es imposible salir físicamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Estás diciendo que estamos atrapados aquí? Miguel asintió gravemente. Al menos hasta que pase el eclipse. Después, bueno, nadie sabe qué ocurre después porque nadie ha sobrevivido para contarlo. Excepto don Ramiro. Mencionó que hizo un trato, recordó Alejandro. Ofreció a su familia y a unos turistas a cambio de su vida. No fue solo eso, dijo Miguel, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Don Ramiro no solo entregó a su familia y a los turistas. Se convirtió en el nuevo guardián humano, el intermediario entre nuestro mundo y el de ellos. Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar. Por eso sigue vivo después de 50 años. Exacto. No ha envejecido normalmente. El pacto lo mantiene en un estado de preservación. A cambio, debe asegurarse de que haya suficientes sacrificios cada ciclo. Un ruido en el exterior los alertó. Miguel apagó rápidamente la lámpara. Permanecieron en silencio absoluto, escuchando. Pasos. Alguien o algo rondaba cerca del campamento. No respires, susurró Miguel. Los pasos se acercaron a la tienda. A través de la delgada lona, Alejandro pudo distinguir una silueta que no parecía completamente humana, demasiado alta, con extremidades desproporcionadamente largas. La figura se detuvo frente a la entrada. Durante un momento interminable, permaneció inmóvil. Luego, lentamente, se alejó, sus pasos desvaneciéndose gradualmente en la noche. ¿Qué demonios era eso?, murmuró Alejandro cuando se atrevió a respirar nuevamente. Los llaman vigilantes, respondió Miguel. No son humanos, aunque pueden parecerlo a distancia. Son proyecciones del guardián en nuestro mundo. Esperaron media hora antes de atreverse a encender nuevamente la lámpara. Miguel continuó explicando lo que él e Isabel habían descubierto. Según sus investigaciones, el guardián necesitaba alimentarse de emociones humanas intensas, miedo, dolor, desesperación. Los sacrificios no eran solo físicos, el guardián se alimentaba de la energía psíquica liberada durante el terror extremo. Por eso el ritual es tan elaborado, explicó. Necesitan maximizar el miedo antes del sacrificio final. Alejandro pensó en la figura de barro que había encontrado en su habitación, la misma que Lucía manipulaba en la iglesia. ¿Y esas figuras? ¿Qué significan? Son receptáculos, respondió Miguel. Formas de conectar a una persona específica con el guardián. Una vez que te han hecho una, pueden rastrearte donde quiera que vayas dentro del valle. Un pensamiento terrible cruzó la mente de Alejandro. Isabel, ¿crees que la tienen? Miguel asintió sombríamente. Es probable. La necesitan para el ritual. Su conocimiento la hace especialmente valiosa. Tenemos que rescatarla. Es suicida intentarlo. El pueblo entero está bajo el control del guardián. ¿Y qué sugieres? ¿Quedarnos aquí escondidos hasta que pase el eclipse? No, respondió Miguel después de un momento. Sugiero que intentemos cerrar la puerta. De su mochila sacó un cuaderno con el logo de la UNAM. Era el diario de investigación de Isabel. Aquí está todo lo que descubrimos, incluida una teoría sobre cómo invertir el ritual. Según las notas de Isabel, el ritual de sacrificio servía para alimentar al guardián, pero también para mantener la puerta entreabierta. Si pudieran alterar ciertos elementos clave del ritual, podrían cerrar la puerta por completo. ¿Y eso detendría al guardián? No exactamente. Lo confinaría a su propio plano de existencia, cortando su conexión con nuestro mundo.
Alejandro estudió los diagramas en el cuaderno. Isabel había mapeado los puntos energéticos del valle, la iglesia, las ruinas, el cementerio, y otros 5 lugares formaban un patrón octogonal perfecto. Necesitamos colocar estos símbolos de contención en cada punto, explicó Miguel, señalando una serie de glifos. Y luego realizar un contrarritual durante el eclipse. ¿Sabes cómo hacerlo? Tengo las instrucciones básicas. Pero necesitamos más información, y solo hay un lugar donde podríamos encontrarla. Las ruinas, adivinó Alejandro. No. Debajo de ellas. La cámara sellada que descubrimos contiene más tablillas como esta. Si pudiera acceder nuevamente. Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Venía de algún lugar en el bosque, no muy lejos. Era una voz femenina. Isabel. Exclamó Alejandro, poniéndose de pie. Miguel lo sujetó del brazo. Espera. Podría ser una trampa. El grito se repitió, más débil esta vez, como si la persona estuviera perdiendo fuerzas. Trampa o no, no podemos dejarla ahí, decidió Alejandro, tomando la lámpara. ¿Vienes o no? Reluctante, Miguel lo siguió al exterior. La noche era clara ahora, la niebla había desaparecido, y una luna casi llena iluminaba el bosque con un resplandor plateado. Se dirigieron hacia el origen de los gritos, moviéndose con cautela entre los árboles. Llegaron a un pequeño claro donde encontraron a Isabel. Estaba de rodillas, su ropa desgarrada y sucia, su rostro marcado por arañazos. Al verlos, extendió una mano temblorosa. No. Se acerquen, jadeó. Es una trampa. Demasiado tarde, Alejandro sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Una red oculta bajo hojas secas se cerró a su alrededor, elevándolo varios metros en el aire. Miguel logró saltar hacia atrás, evitando la trampa, pero inmediatamente fue rodeado por figuras que emergieron de entre los árboles. Eran los habitantes del pueblo, los mismos que habían visto en la iglesia. Sus rostros seguían mostrando aquella inquietante uniformidad, como máscaras idénticas sobre cuerpos diferentes. Lucía avanzó hacia el centro del claro, sosteniendo un bastón tallado con símbolos similares a los de la tablilla. «Qué predecibles son los humanos», dijo con aquella voz múltiple. «El afecto, la lealtad, debilidades tan fáciles de explotar». Isabel intentó ponerse de pie, pero cayó nuevamente. Alejandro notó entonces que sus tobillos estaban encadenados a estacas clavadas en el suelo. «¿Por qué haces esto, Lucía?», preguntó, luchando contra la red. «¿Qué te han prometido?». La joven ladeó la cabeza, como si la pregunta la confundiera. «¿Promesas? No entiendes nada. No sirvo al guardián por promesas o recompensas. Yo soy el guardián». Sus ojos cambiaron, volviéndose completamente negros, como pozos sin fondo. «Este cuerpo es solo un recipiente temporal. Una forma de interactuar con su mundo mientras se completa el despertar». Miguel intentó escapar, pero 2 de los aldeanos lo sujetaron con fuerza sobrehumana. «El ritual requiere 7, continuó Lucía /diagonal el guardián. «Tenemos 5. Con ustedes 2, el círculo estará completo». «¿5?», preguntó Alejandro. «¿Quiénes son los otros?». Como respuesta, Lucía hizo un gesto y los aldeanos se apartaron, revelando a 3 personas atadas a árboles, doña Carmela, el tendero, y un hombre que Alejandro no reconoció. «Los custodios han servido bien durante generaciones», explicó Lucía. «Pero su tiempo ha terminado. El nuevo ciclo requiere sangre fresca». «¿Y don Ramiro?», preguntó Isabel, su voz apenas audible. «¿Él también será sacrificado?». Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Lucía. Don Ramiro cumplió su propósito. Su trato expira esta noche. Hizo otro gesto, y los aldeanos comenzaron a bajar la red donde Alejandro estaba atrapado. Mientras lo hacían, él notó algo extraño,
A pesar de la claridad de la noche, no podía ver estrellas en el cielo. Solo un vacío negro sobre la luna. Bienvenido a tu nuevo hogar, Alejandro Vega, dijo Lucía mientras lo arrastraban hacia uno de los árboles. Un hogar del que nunca escaparás. Mientras lo ataban, Alejandro observó a Isabel, que había dejado de luchar contra sus cadenas. Sus ojos se encontraron, y ella movió los labios silenciosamente, formando una palabra: espera. Y entonces, justo cuando terminaban de asegurar sus ataduras, un sonido atronador sacudió el bosque. Una explosión en dirección al pueblo iluminó momentáneamente el cielo nocturno. Los aldeanos se volvieron hacia la fuente del estruendo, momentáneamente distraídos. Lucía también miró en esa dirección, su rostro contorsionado en una expresión de furia. «Ve», ordenó a uno de los aldeanos, que inmediatamente salió corriendo hacia el pueblo. Aprovechando la confusión, Miguel logró liberarse de sus captores con un movimiento brusco y corrió hacia Isabel. Sacó algo de su bolsillo, Alejandro no pudo distinguir qué era, y lo presionó contra las cadenas que sujetaban sus tobillos. Hubo un destello, y las cadenas se rompieron. Lucía se giró justo a tiempo para ver a Miguel ayudando a Isabel a ponerse de pie. «Deténganlos», rugió, pero su voz ya no sonaba múltiple, sonaba asustada, humana. Miguel lanzó un objeto hacia los aldeanos, una pequeña botella que se rompió a sus pies, liberando un humo denso y maloliente. Los hombres retrocedieron, tosiendo y frotándose los ojos. En medio del caos, Miguel corrió hacia Alejandro y cortó sus ataduras con una navaja. «¡Corre!», gritó. «Hacia las ruinas». Sin tiempo para preguntas, Alejandro siguió a Miguel e Isabel, que ya se alejaban entre los árboles. Detrás de ellos, los gritos furiosos de Lucía se mezclaban con un sonido más perturbador, un coro de voces inhumanas que parecían provenir de todas direcciones a la vez. Mientras corrían desesperadamente a través del bosque nocturno, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que, a pesar de su aparente escape, estaban adentrándose exactamente donde el guardián quería que fueran. El amanecer encontró a Alejandro, Isabel y Miguel ocultos en la cámara subterránea bajo las ruinas. Habían logrado llegar hasta allí siguiendo un túnel que Isabel había descubierto semanas atrás, un pasaje estrecho, apenas lo suficientemente amplio para que una persona se arrastrara, que conectaba el bosque con el complejo subterráneo. La cámara era circular, con paredes de piedra pulida cubiertas de glifos y diagramas astronómicos. En el centro se alzaba un pedestal vacío, donde antes había estado la tablilla que ahora llevaba Miguel. ¿Qué fue esa explosión?, preguntó Alejandro mientras Isabel encendía algunas lámparas de aceite que había dejado allí previamente. «Una distracción que preparé hace días», respondió Miguel. «Explosivos de baja potencia colocados en el campanario de la iglesia. Sabía que podríamos necesitar una distracción en algún momento». Isabel se acercó a una de las paredes y pasó sus dedos por los glifos tallados. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «El eclipse comenzará esta noche, y para entonces debemos estar preparados». «¿Preparados para qué exactamente?», preguntó Alejandro. «¿Para huir? ¿Para luchar? Porque ninguna de esas opciones parece muy prometedora ahora mismo». Isabel y Miguel intercambiaron miradas. «Para cerrar la puerta», respondió finalmente Isabel. «Como te explicó Miguel, existe una forma de invertir el ritual. Pero necesitamos ciertos elementos». Alejandro observó la cámara con más atención. Además del pedestal central, había 7 nichos excavados en las paredes, cada uno con un símbolo diferente. «Los 7 sellos», explicó Isabel, siguiendo su mirada, «representan las fuerzas que mantienen cerrada la puerta entre dimensiones. Cuando los primeros colonizadores llegaron a este valle, removieron los sellos originales, permitiendo que el guardián estableciera contacto con nuestro mundo». «¿Y dónde están esos sellos ahora?». «Dispersos por el pueblo», respondió Miguel. «Integrados en su arquitectura. La iglesia fue construida sobre uno de ellos. El pozo de la plaza sobre otro. Y así sucesivamente.
Isabel sacó de su mochila un mapa detallado de Santa Oscuridad. 7 puntos estaban marcados en rojo, formando un patrón estrellado. Necesitamos recuperar fragmentos de cada sello y traerlos aquí antes del eclipse. Alejandro estudió el mapa. Los puntos marcados incluían la iglesia, la plaza central, el cementerio, la casa de don Ramiro, las ruinas exteriores, la escuela abandonada y un punto en el bosque marcado simplemente como el árbol. Es imposible, dijo. Nos estarán buscando. Todo el pueblo está bajo el control del guardián. No todo el pueblo, corrigió Isabel. Solo los custodios, que son una minoría. El resto son personas normales atrapadas aquí, como nosotros. Algunos llevan generaciones viviendo en Santa Oscuridad, sin saber realmente lo que ocurre cada 50 años. Miguel asintió. Los custodios son los descendientes de las familias originales que hicieron el pacto. Mantienen el secreto y preparan los sacrificios. El resto del pueblo simplemente olvida. Sus mentes son manipuladas para no recordar las desapariciones. Alejandro pensó en la extraña atmósfera del pueblo, en cómo la gente evitaba hablar de ciertos temas, en las miradas vacías. ¿Y Lucía? Dijo que ella era el guardián. No exactamente, explicó Isabel. El guardián no puede manifestarse completamente en nuestro mundo sin los sacrificios. Pero puede poseer parcialmente a ciertas personas sensibles. La familia de Lucía ha servido como sus médiums durante generaciones. Un ruido sobre sus cabezas los sobresaltó. Pasos. Alguien caminaba entre las ruinas, justo encima de ellos. Apagaron las lámparas y permanecieron en silencio absoluto. Los pasos se movieron de un lado a otro, como si quien fuera estuviera buscando algo. Finalmente, se alejaron. Debemos movernos, susurró Miguel cuando consideraron seguro hablar nuevamente. Dividámonos para recuperar los fragmentos. Será más rápido. Es demasiado peligroso separarnos, objetó Alejandro. Es más peligroso permanecer juntos, respondió Isabel. Si nos capturan a todos, no habrá esperanza. Después de una breve discusión, acordaron un plan. Miguel iría a la iglesia y la plaza. Isabel se encargaría del cementerio y la escuela. Alejandro visitaría la casa de don Ramiro y el árbol. Se reunirían en las ruinas exteriores, donde recuperarían juntos el último fragmento antes de regresar a la cámara subterránea. Antes de separarse, Isabel entregó a cada uno un pequeño saco de cuero con hierbas. Pónganselo alrededor del cuello, indicó. Es una mezcla de plantas que confunde los sentidos del guardián. No los hará invisibles, pero dificultará que los detecte a distancia. También les dio pequeños frascos con un líquido verdoso. Agua bendecida con un ritual mixteco. Arrójensela a cualquier custodio que los ataque. No los matará, pero romperá temporalmente la conexión con el guardián. Alejandro guardó los objetos en sus bolsillos, sintiéndose como en una película de terror de bajo presupuesto. Sin embargo, después de lo que había presenciado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Salieron de la cámara por 3 túneles diferentes. El que tomó Alejandro emergía en el bosque, a unos 200 metros de las ruinas visibles. Al salir, se encontró con una sorpresa desagradable. Una densa niebla había descendido sobre el valle, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Consultando el mapa que Isabel le había dado, se orientó hacia la casa de don Ramiro. Avanzar a través del bosque neblinoso era inquietante. Los sonidos parecían distorsionados, y en más de una ocasión tuvo la impresión de que algo se movía justo al borde de su campo visual. Cuando finalmente llegó a la cabaña del anciano, la encontró aparentemente desierta. La puerta estaba entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa. ¿Don Ramiro?, llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Entró cautelosamente. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por la escasa luz que se filtraba a través de las cortinas raídas. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, carne en descomposición y algo más,
algo químico y extraño. Según las instrucciones de Isabel, el fragmento del sello debía estar bajo el suelo, en el centro exacto de la cabaña. Alejandro movió una alfombra desgastada, revelando tablas de madera irregulares. Una de ellas estaba suelta. Al levantarla, descubrió un pequeño hueco donde reposaba un objeto envuelto en tela negra. Lo desenvolvió con cuidado. Era un fragmento de piedra negra con vetas rojizas, similar a la tablilla que había visto antes, pero más pequeño y con un solo símbolo tallado. Mientras lo guardaba en su mochila, escuchó un sonido que le heló la sangre, el chirrido de la mecedora en el porche. Alguien se había sentado allí mientras él estaba dentro. Se acercó lentamente a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Don Ramiro se mecía en la silla, de espaldas a la cabaña. Pero había algo extraño en su postura, demasiado rígida. Alejandro decidió salir por la puerta trasera. Al rodear la cabaña, confirmó sus sospechas: don Ramiro estaba muerto. Su cuerpo, sentado en la mecedora, tenía el cuello abierto de oreja a oreja. La sangre, ya seca, había empapado su camisa y formado un charco oscuro a sus pies. En la pared de la cabaña, escrito con sangre, había un mensaje: el pacto se rompe. El guardián despierta. Alejandro se alejó rápidamente, luchando contra las náuseas. Consultó nuevamente el mapa. El árbol estaba marcado a unos 2 kilómetros de allí, en lo profundo del bosque. La niebla se hacía más densa a medida que avanzaba. Pronto descubrió que no era una niebla normal, parecía moverse con propósito, formando figuras que se deshacían cuando intentaba enfocarlas. Y había algo más perturbador: pequeños objetos, insectos y hojas que tocaban la niebla simplemente desaparecían, como disueltos en ácido. Alejandro mantuvo su distancia de las zonas donde la niebla parecía más concentrada. Siguiendo el mapa, llegó finalmente a un claro donde se alzaba un árbol enorme, mucho más grande que cualquier otro en el bosque. Era un ahuehuete milenario, su tronco tan ancho que habrían sido necesarios 10 hombres con los brazos extendidos para rodearlo. El árbol estaba muerto. Sus ramas desnudas se extendían como dedos retorcidos hacia el cielo, y su corteza ennegrecida parecía haber sido quemada. Pero lo más extraño eran las marcas. Todo el tronco estaba cubierto de símbolos tallados, los mismos que había visto en las ruinas y en la tablilla. Según las notas de Isabel, el fragmento del sello debía estar incrustado en el tronco, a la altura del pecho, en el lado norte. Alejandro rodeó el árbol, buscando la marca específica que Isabel había dibujado, un círculo con una espiral en su interior. Lo encontró, pero recuperar el fragmento no sería fácil. Estaba profundamente incrustado en la madera, como si el árbol hubiera crecido a su alrededor. Necesitaría una herramienta para extraerlo. Buscó en su mochila y encontró una navaja suiza que siempre llevaba en sus viajes. No era ideal, pero tendría que servir. Comenzó a tallar cuidadosamente alrededor del fragmento. Mientras trabajaba, tuvo la inquietante sensación de que el árbol estaba observándolo. No de forma metafórica, sino literalmente. Como si cada marca en su corteza fuera un ojo atento. Después de varios minutos de esfuerzo, logró aflojar el fragmento lo suficiente para extraerlo. Era similar al que había encontrado en la cabaña, pero con un símbolo diferente. Fue entonces cuando notó que la niebla había cambiado. Ya no flotaba dispersa por el bosque, sino que se había concentrado, formando un anillo perfecto alrededor del claro donde se encontraba el árbol. Y se estaba cerrando, avanzando lentamente hacia él desde todas direcciones. Alejandro guardó apresuradamente el fragmento en su mochila y buscó una salida. Pero el anillo de niebla se cerraba cada vez más, sin dejar espacios. Recordó cómo la niebla había disuelto hojas e insectos. ¿Haría lo mismo con él? No tenía opción. Debía intentar atravesarla en algún punto. Eligió la dirección que, según el mapa, lo llevaría más directamente hacia las ruinas, y corrió hacia la niebla. Justo antes de alcanzarla, escuchó una voz que lo llamaba. Alejandro. Por aquí.
Lucía estaba de pie al otro lado de la niebla, haciéndole señas. Pero había algo diferente en ella. Sus ojos ya no eran negros, y su expresión parecía genuinamente asustada. Rápido. Puedo abrir un camino, pero solo por unos segundos. Alejandro dudó. ¿Era una trampa? ¿O realmente era Lucía, liberada temporalmente del control del guardián? La niebla casi lo alcanzaba. No tenía tiempo para dudar. Corrió hacia donde Lucía le indicaba. Ante sus ojos, la joven realizó un gesto con sus manos, y la niebla se apartó, creando un estrecho pasillo. Alejandro lo atravesó corriendo, y la niebla se cerró inmediatamente detrás de él. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero Lucía lo interrumpió. No hay tiempo. Tenemos que movernos. La niebla es el guardián intentando manifestarse físicamente en nuestro mundo. Devora todo lo que toca. ¿Por qué me ayudas? Pensé que tú eras el guardián. Completó ella mientras comenzaban a caminar rápidamente entre los árboles. Lo soy, en parte. Mi familia ha servido como sus recipientes durante generaciones. Pero no es un control total. Hay momentos en que puedo emerger. ¿Y por qué me ayudarías? Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque el guardián ha roto el pacto. Don Ramiro debía ser el último sacrificio de este ciclo, pero ahora quiere más. Quiere despertar completamente, cruzar a este mundo. Si lo logra, no solo Santa Oscuridad desaparecerá. Todo lo que conoces dejará de existir. Mientras avanzaban hacia las ruinas, Alejandro notó que la niebla lo seguía, manteniéndose a una distancia constante, como un depredador paciente que sabe que su presa no tiene escapatoria. ¿Qué pasará cuando lleguemos a las ruinas?, preguntó. Lucía no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz sonaba distante, como si luchara por mantener el control. Encontraremos a tus amigos. Y entonces deberás tomar una decisión, Alejandro Vega. Una decisión de la que dependerá no solo tu vida, sino la existencia misma de tu mundo. Y mientras la niebla devoradora lo seguía y el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, anunciando la proximidad del eclipse, Alejandro se preguntó si alguna vez saldría de Santa Oscuridad, o si, como tantos otros antes que él, estaba destinado a convertirse en otro susurro en la oscuridad, otra alma atrapada en el abismo entre mundos. Las ruinas se alzaban ante ellos, bañadas por la luz ambarina del atardecer. La niebla se había detenido en el perímetro, como si alguna fuerza invisible le impidiera acercarse más. Alejandro y Lucía cruzaron el umbral de piedra que marcaba la entrada al complejo arqueológico. Tus amigos deberían estar aquí, dijo Lucía, su voz cada vez más tensa, como si mantener el control le costara un esfuerzo creciente. Avanzaron entre estructuras derruidas y monolitos cubiertos de símbolos. El silencio era absoluto, ni siquiera el viento parecía atreverse a soplar entre aquellas piedras antiguas. Isabel. Miguel. Llamó Alejandro en voz baja, temiendo atraer atención indeseada. No hubo respuesta. Algo no está bien, murmuró Lucía, frotándose las sienes. Puedo sentirlo. El guardián está. Su voz cambió súbitamente, volviéndose más profunda, resonante. Está complacido de que hayas traído los fragmentos, Alejandro Vega. Alejandro retrocedió instintivamente. Los ojos de Lucía volvían a ser completamente negros. Lucía, lucha contra él, suplicó. Dijiste que podías controlarlo. Una risa que no pertenecía a la joven escapó de sus labios. Lucía ya no está aquí. Solo queda el guardián. Alejandro echó a correr, pero no llegó lejos. Una fuerza invisible lo golpeó, lanzándolo contra uno de los monolitos. El impacto le robó el aliento. Mientras luchaba por ponerse de pie, vio que Lucía, o lo que fuera que habitaba su cuerpo, se acercaba lentamente. Tus amigos ya han contribuido a la causa, dijo, haciendo un gesto hacia un lado.
Con horror, Alejandro vio a Isabel y Miguel tendidos en el suelo, inconscientes o quizás algo peor. Junto a ellos había una pequeña pila de objetos, los fragmentos de los sellos que habían logrado recuperar. Solo faltaban los tuyos para completar el círculo, continuó el guardián a través de Lucía. Tan servicial, tan predecible. Alejandro intentó alcanzar el frasco con el líquido verdoso que Isabel le había dado, pero el guardián fue más rápido. Con un movimiento de la mano de Lucía, la mochila de Alejandro salió volando, derramando su contenido. Los 2 fragmentos que había recuperado rodaron por el suelo. El guardián los recogió con una sonrisa triunfal. El círculo está completo. Cuando la luna se oculte tras la sombra de la tierra, la puerta se abrirá por completo. Alejandro vio que el sol comenzaba a ocultarse. El eclipse empezaría en pocas horas. ¿Por qué haces esto?, preguntó, intentando ganar tiempo mientras buscaba desesperadamente una salida. ¿Qué quieres realmente? El rostro de Lucía se contorsionó en una expresión que no parecía humana. ¿Qué quiero? Existir. Experimentar. Sentir. En mi dimensión, solo hay vacío y silencio. Pero aquí hay vida, dolor, miedo, placer. Emociones que puedo devorar, experiencias que puedo absorber. Has estado alimentándote de este pueblo durante siglos, dijo Alejandro. ¿No es suficiente? Nunca es suficiente. Y ahora, gracias a ti y a tus amigos, podré cruzar por completo. No solo una proyección, no solo una presencia parcial. Mi ser completo existirá en este mundo. Y destruirás todo en el proceso. El guardián se encogió de hombros con el cuerpo de Lucía. La destrucción es solo una transformación. Tu mundo se convertirá en una extensión del mío. Un lugar donde las leyes de la física y la realidad serán flexibles. Alejandro miró a sus amigos inconscientes. Necesitaba un plan, cualquier cosa. ¿Y qué pasará con Lucía? ¿Con los habitantes del pueblo? Lucía ha servido bien como recipiente temporal. Su linaje fue seleccionado hace siglos por su sensibilidad especial. Pero una vez que cruce completamente, no necesitaré recipientes humanos. En cuanto a los habitantes, el guardián hizo una pausa, como si considerara la pregunta por primera vez. Supongo que serán los primeros en experimentar la transformación. Sus mentes probablemente no sobrevivirán al proceso. Mientras el guardián hablaba, Alejandro notó algo: el frasco con el líquido verdoso había rodado cerca de sus pies sin romperse. Si pudiera alcanzarlo sin ser detectado, ¿y el pacto?, preguntó, intentando mantener la atención del guardián en la conversación. Don Ramiro dijo que hiciste un trato. ¿Por qué romperlo ahora? La criatura que habitaba el cuerpo de Lucía pareció irritada por la pregunta. Los pactos son herramientas temporales. Necesarias cuando mi influencia en este mundo era limitada. Pero ahora, gracias a la alineación cósmica y a los fragmentos que tan amablemente han reunido, puedo prescindir de tales acuerdos. Alejandro dio un pequeño paso lateral, acercándose al frasco. Entonces, ¿todo fue una manipulación? ¿Los custodios, don Ramiro, los sacrificios cada 50 años? Por supuesto. Los humanos son tan fáciles de engañar con promesas de poder o conocimiento. Los primeros colonizadores creyeron que estaban haciendo un trato con un dios que les traería prosperidad. Don Ramiro pensó que salvaría a su familia eventualmente. Todos sirvieron a mi propósito: mantener abierta la puerta lo suficiente para que mi influencia creciera gradualmente. Otro paso. El frasco estaba casi al alcance de su mano. ¿Y nosotros? ¿Por qué atraernos específicamente a Isabel, a Miguel y a mí? El guardián sonrió con el rostro de Lucía, una sonrisa demasiado amplia para ser humana. Necesitaba mentes curiosas, persistentes. Personas que no se detendrían hasta encontrar los fragmentos, incluso sin saber que estaban haciendo exactamente lo que yo deseaba. Isabel, con su conocimiento arqueológico. Miguel,
con su lealtad ciega hacia ella. Y tú, Alejandro, con tu incansable búsqueda de la verdad. Con un movimiento rápido, Alejandro se agachó y agarró el frasco. Antes de que el guardián pudiera reaccionar, arrojó el contenido directamente al rostro de Lucía. El efecto fue inmediato y violento. El cuerpo de la joven se convulsionó, y un grito inhumano escapó de su garganta. Cayó de rodillas, temblando incontrolablemente mientras una sustancia negra y viscosa brotaba de sus ojos, nariz y boca. Alejandro aprovechó la oportunidad para correr hacia Isabel y Miguel. Estaban vivos, pero profundamente inconscientes. Junto a ellos, encontró los fragmentos de los sellos que habían recolectado, 5 en total. Sumados a los 2 que él había recuperado y que ahora estaban en posesión del guardián, formaban los 7 sellos completos. Intentó despertar a sus amigos, sacudiéndolos suavemente. Isabel, Miguel, despierten. Tenemos que salir de aquí. Isabel fue la primera en reaccionar, sus párpados temblando antes de abrirse lentamente. ¿Alejandro?, murmuró, desorientada. ¿Qué? El guardián nos tendió una trampa. Usó a Lucía para atraerme aquí. Tiene los fragmentos que yo recuperé. Isabel se incorporó con dificultad, mientras Miguel comenzaba a mostrar signos de conciencia. Tenemos que recuperarlos, dijo ella con urgencia. Sin los 7 sellos completos, no podremos cerrar la puerta. Un rugido de furia les hizo volverse. Lucía se ponía de pie, su cuerpo moviéndose de forma antinatural, como una marioneta con cuerdas invisibles. La sustancia negra seguía manando de sus orificios faciales, pero el guardián parecía haber recuperado el control. Eso fue desagradable, dijo con una voz que fluctuaba entre la de Lucía y algo mucho más antiguo y profundo. Pero inútil. El ritual comenzará con o sin su cooperación. Con un gesto de su mano, los fragmentos que Alejandro había recuperado flotaron hasta unirse con los 5 que estaban junto a Isabel. Los 7 sellos se elevaron en el aire, formando un círculo que giraba lentamente. En realidad, su presencia aquí es conveniente, continuó el guardián. El ritual requiere sangre. Sangre voluntaria es preferible, pero la forzada también sirve. Miguel, ahora completamente despierto, se puso de pie tambaleándose. No te saldrás con la tuya, dijo, aunque su voz carecía de convicción. El guardián rió, un sonido que parecía provenir de múltiples gargantas simultáneamente. Ya lo he hecho. Miren. Señaló hacia el cielo. El sol había desaparecido por completo, y la luna llena se alzaba en el horizonte. Una sombra comenzaba a morder su borde, el eclipse había comenzado. Cuando la luna desaparezca por completo, la puerta se abrirá, explicó el guardián. Y yo cruzaré. Isabel miró a Alejandro con desesperación. Necesitamos los sellos, susurró. Y sangre voluntaria para activarlos. Es la única forma de invertir el ritual. ¿Sangre voluntaria?, preguntó Alejandro. ¿De quién? Antes de que Isabel pudiera responder, el guardián hizo un gesto y los 3 fueron lanzados contra los monolitos que rodeaban el área central de las ruinas. Unas cuerdas aparecieron de la nada, atándolos firmemente a las piedras. Observen, ordenó el guardián. Sean testigos del amanecer de una nueva era. El cuerpo de Lucía comenzó a cambiar. Su piel se estiró y agrietó, revelando una oscuridad pulsante debajo. Sus extremidades se alargaron de forma imposible, y su rostro se deformó hasta que apenas quedaba algo humano en él. Los sellos continuaban girando en el aire, cada vez más rápido, mientras la sombra devoraba gradualmente la luna. Isabel, susurró Alejandro, luchando contra sus ataduras. ¿Cómo invertimos el ritual? Necesitamos los sellos, respondió ella en voz baja. Y sangre ofrecida voluntariamente por alguien que conozca los símbolos de contención. ¿Tú los conoces? Ella asintió gravemente. Los memoricé de los textos antiguos. Pero necesitamos los sellos primero. Miguel,
atado a otro monolito, había estado observando atentamente los movimientos del guardián. «Creo que puedo liberarme», murmuró. «Las cuerdas en mi lado derecho están flojas». Mientras el guardián, en el cuerpo cada vez menos humano de Lucía, comenzaba a entonar un cántico en aquel idioma desconocido, Miguel trabajaba silenciosamente en sus ataduras. La transformación del cuerpo de Lucía se aceleraba. Su piel ahora estaba completamente agrietada, revelando una sustancia negra y brillante que parecía moverse con vida propia. Sus extremidades se habían alargado hasta proporciones grotescas y su cabeza se había deformado, expandiéndose y contrayéndose como si algo luchara por emerger desde dentro. Los sellos giraban cada vez más rápido, formando un anillo de luz rojiza. La luna estaba ya medio cubierta por la sombra del eclipse. Con un último esfuerzo, Miguel logró liberar su brazo derecho. Rápidamente desató el resto de sus cuerdas y se deslizó silenciosamente hacia el suelo. El guardián, absorto en su cántico y con la mirada fija en la luna menguante, no se percató. Miguel se acercó sigilosamente a Alejandro y comenzó a desatar sus cuerdas. «Distrae al guardián cuando te libere», susurró. «Yo me encargaré de Isabel». En cuanto Alejandro estuvo libre, avanzó directamente hacia el guardián, gritando para atraer su atención. «Oye, todavía no has ganado». La criatura que había sido Lucía giró hacia él, sus movimientos espasmódicos y antinaturales. «Valiente pero estúpido», dijo con aquella voz múltiple. «¿Qué esperas lograr?» «Ganar tiempo», respondió Alejandro, moviéndose en círculos para mantener al guardián de espaldas a sus amigos. Miguel había liberado a Isabel y ahora ambos se acercaban cautelosamente al anillo de sellos giratorios. El guardián pareció sentir algo, porque comenzó a girarse. Alejandro, desesperado, se lanzó contra él, embistiéndolo con toda su fuerza. Fue como chocar contra una pared de goma, el cuerpo deformado absorbió el impacto y luego lo repelió, enviándolo volando varios metros. Pero la distracción había funcionado. Isabel logró alcanzar los sellos y, con un gesto que parecía imitar el del guardián, los hizo descender hasta sus manos. «No», rugió el guardián, avanzando hacia ella con movimientos imposiblemente rápidos. Miguel se interpuso en su camino, sosteniendo en alto otro frasco del líquido verdoso. «Un paso más y te rocío con esto», amenazó. El guardián se detuvo, evaluando la situación. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a reír. «Adelante», dijo. «Usa los sellos. Intenta cerrar la puerta. Pero recuerda, el ritual requiere sangre. Sangre voluntaria de alguien que conozca los símbolos. ¿Estás dispuesta a morir, Isabel Cortés?» Isabel, sosteniendo los sellos contra su pecho, miró a Alejandro y Miguel. «Si es necesario», respondió con voz firme. «No», exclamó Miguel. «Debe haber otra forma». El guardián continuó riendo, un sonido que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. «No la hay. Los sellos deben ser activados con sangre. Una vida por 7 sellos. Ese es el precio». Alejandro miró al cielo. La luna estaba ya 3/4 cubierta por la sombra. No quedaba mucho tiempo. «Yo lo haré», dijo repentinamente. Todos se volvieron hacia él. «Alejandro, no», dijo Isabel. «No conoces los símbolos. Tiene que ser alguien que pueda activarlos correctamente. Entonces enséñamelos. Ahora». «No hay tiempo», respondió ella, su voz quebrándose. «Son complejos, requieren años de estudio». El guardián observaba el intercambio con evidente diversión. «Qué conmovedor. Humanos dispuestos a sacrificarse unos por otros. Una emoción que nunca he comprendido del todo, pero que encuentro fascinante». Miguel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Hay otra opción», dijo, su voz extrañamente calmada. «Don Ramiro me habló de ella antes de morir». «¿Cuándo hablaste con don Ramiro?», preguntó Alejandro, confundido.
esta mañana, antes de que nos separáramos. Me estaba esperando en el camino. Sabía lo que iba a pasar. Miguel se acercó a Isabel y le susurró algo al oído. Ella palideció. No, Miguel. Es demasiado peligroso. Podría no funcionar. Es nuestra única opción, insistió él. El guardián, cansado del diálogo, avanzó hacia ellos. Se acabó el tiempo de las discusiones. La luna está casi cubierta. La puerta se abrirá, con o sin su cooperación. Miguel miró a Isabel una última vez, con una expresión de determinación y tristeza. Recuerda lo que te dije, murmuró. Es la única forma. Y antes de que nadie pudiera detenerlo, se lanzó contra el guardián, rociándole el rostro deformado con el líquido verdoso. La criatura aulló de dolor, sus múltiples voces resonando en un coro de agonía. Aprovechando la distracción, Miguel arrebató los sellos de las manos de Isabel y corrió hacia el centro exacto de las ruinas, donde un círculo de piedra marcaba lo que parecía ser el punto focal del complejo. Miguel, no. Gritó Isabel, pero era demasiado tarde. Miguel colocó los sellos en un patrón específico sobre el círculo de piedra. Luego, sacó una navaja de su bolsillo y, sin dudar, la clavó profundamente en su propio pecho. La sangre brotó, salpicando los sellos. Estos comenzaron a brillar con una luz intensa, primero roja, luego blanca, cegadora. El guardián, recuperándose del ataque, rugió con furia y desesperación. No. Esto no estaba previsto. No puede terminar así. Isabel corrió hacia Miguel, que se desplomaba sobre los sellos brillantes. Lo sostuvo en sus brazos mientras la vida se escapaba de sus ojos. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué lo hiciste? Con su último aliento, Miguel sonrió débilmente. Porque te amo, susurró. Y porque don Ramiro me dijo, que la sangre de alguien que ama verdaderamente, es más poderosa que la sangre de alguien que conoce los símbolos. Sus ojos se cerraron para siempre mientras los sellos alcanzaban un brillo insoportable. Una columna de luz se elevó desde el círculo de piedra hacia el cielo nocturno, donde la luna estaba casi completamente eclipsada. El guardián, atrapado en la transformación incompleta del cuerpo de Lucía, gritaba y se retorcía, como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. Esto no ha terminado. Aulló con sus múltiples voces. Volveré. Siempre vuelvo. La columna de luz se expandió súbitamente, engullendo todo a su paso, las ruinas, el guardián, Isabel sosteniendo el cuerpo sin vida de Miguel, Alejandro observando impotente. Y entonces, oscuridad. Alejandro despertó con un sobresalto, jadeando como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Se encontraba en una habitación que no reconocía, acostado en una cama estrecha. La luz grisácea del amanecer se filtraba a través de cortinas desgastadas. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Su mente era un torbellino confuso de imágenes fragmentadas, Miguel desangrándose sobre los sellos, el guardián retorciéndose, la columna de luz. «¿Estás despierto?», dijo una voz familiar. Isabel estaba sentada en una silla junto a la ventana, su rostro pálido y ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Llevaba la misma ropa sucia y desgarrada de la noche anterior. ¿Dónde estamos?, preguntó Alejandro, su voz ronca. En la posada de doña Carmela. Te desmayaste después de lo que pasó en las ruinas. Alejandro intentó ordenar sus recuerdos. Miguel, él, está muerto, confirmó Isabel, su voz quebrándose ligeramente. Su sacrificio activó los sellos, pero no de la forma que esperábamos. No cerró la puerta por completo. ¿Qué quieres decir? Isabel se levantó y abrió más las cortinas. Afuera, santa oscuridad parecía exactamente igual que antes, las mismas casas desgastadas, la misma plaza central, la misma iglesia con su torre inclinada. Pero algo había cambiado. El cielo tenía un tono rojizo antinatural,
y la niebla que había visto el día anterior ahora cubría todo el pueblo en una capa delgada y constante. Los sellos crearon una especie de contención temporal, explicó Isabel. El guardián no pudo cruzar completamente, pero nosotros tampoco podemos salir. Estamos atrapados en un espacio intermedio, ni completamente en nuestro mundo ni en el suyo. Alejandro se acercó a la ventana. En la plaza, algunos habitantes del pueblo caminaban lentamente, como sonámbulos. Sus movimientos eran mecánicos, sus rostros inexpresivos. ¿Qué les pasa? Ya no son completamente humanos, respondió Isabel. El guardián no puede manifestarse físicamente, pero su influencia impregna este lugar. Está tomando control gradualmente de todos los que están aquí. ¿De nosotros también? Isabel negó con la cabeza. Parece que el sacrificio de Miguel nos dio cierta protección. Al menos temporalmente. Alejandro notó entonces algo extraño en el cielo. La luna seguía visible, a pesar de ser de día, y continuaba parcialmente eclipsada. El eclipse no ha terminado. Y no lo hará, dijo Isabel. El tiempo está distorsionado aquí. Congelado en el momento justo antes de que el eclipse fuera total. Antes de que la puerta se abriera por completo. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Isabel consultó su reloj. Mi reloj dice que han pasado 18 horas desde lo ocurrido en las ruinas. Pero no confío en él. El tiempo aquí no fluye normalmente. Alejandro intentó procesar toda esta información. Su mente de periodista buscaba desesperadamente darle sentido a lo imposible. ¿Y el guardián? ¿Qué pasó con Lucía? No lo sé con certeza. Después de que la luz nos envolviera, desperté aquí, contigo inconsciente a mi lado. No he visto a Lucía ni a ninguno de los custodios. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Isabel hizo un gesto a Alejandro para que guardara silencio y se acercó cautelosamente. ¿Quién es?, preguntó. Doña Carmela, respondió una voz cascada. Les traigo comida. Isabel abrió la puerta ligeramente. La anciana estaba allí, sosteniendo una bandeja con 2 platos de sopa humeante. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostraba ahora una ansiedad apenas contenida. No deben comer nada que venga del pueblo, dijo en voz baja. Esta comida la preparé yo misma, con ingredientes que guardaba. ¿Es segura? Isabel tomó la bandeja con cautela. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en usted? Doña Carmela miró nerviosamente por encima de su hombro antes de responder. Porque yo también estuve atrapada aquí antes. Hace 50 años. Sobreviví, como don Ramiro, pero no hice ningún pacto. Me escondí. Y he estado esperando, preparándome para este momento. ¿Preparándose cómo?, preguntó Alejandro, acercándose. Hay una forma de salir, susurró la anciana. Un camino que solo se abre cuando el guardián está debilitado. ¿Cómo ahora? ¿Por qué nos ayuda?, insistió Isabel. Porque ustedes activaron los sellos. Crearon esta burbuja de contención. Es nuestra única oportunidad en 50 años de acabar con esto definitivamente. Antes de que pudieran hacer más preguntas, se escucharon pasos en el pasillo. Doña Carmela se tensó. Vienen los vigilantes, murmuró. Coman y recuperen fuerzas. Volveré al anochecer. Se alejó rápidamente, perdiéndose en las sombras del pasillo. Isabel cerró la puerta y colocó la bandeja sobre una pequeña mesa. ¿Crees que podemos confiar en ella?, preguntó Alejandro. No tenemos muchas opciones, respondió Isabel. Además, si quisiera entregarnos al guardián, ya lo habría hecho. Comieron en silencio, agradecidos por el calor y la sustancia de la sopa. Mientras lo hacían, Alejandro notó un detalle inquietante. Aunque la habitación tenía una ventana que daba a la calle principal, no se escuchaba ningún sonido del exterior. Era como si el pueblo existiera en un vacío acústico.
¿Qué crees que quiso decir con acabar con esto definitivamente?, preguntó finalmente. Isabel dejó su cuchara y sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno, el mismo que Miguel había mostrado a Alejandro en el campamento. He estado revisando las notas de Miguel. Él tenía una teoría que no me contó completamente. Creía que los sellos no solo podían cerrar la puerta, sino destruirla por completo. ¿Es eso posible? Teóricamente. Pero requeriría un ritual mucho más complejo, y más sacrificios, completó Alejandro. Isabel asintió gravemente. Exacto. No sangre derramada en muerte, sino sangre ofrecida en vida. Sangre de alguien que haya mirado directamente al guardián y haya sobrevivido para contarlo. Alejandro sintió un escalofrío. Alguien como nosotros. O como doña Carmela, añadió Isabel. Ahora entiendo por qué ha sobrevivido todos estos años, porque se quedó en el pueblo. Estaba esperando esta oportunidad. Pasaron el resto del día revisando las notas de Miguel y elaborando un plan. Según sus cálculos, tendrían una sola oportunidad, cuando la luna, perpetuamente eclipsada, alcanzara su cenit a medianoche. Al anochecer, tal como había prometido, doña Carmela regresó. Esta vez no estaba sola. La acompañaba una figura que Alejandro reconoció inmediatamente, a pesar de su estado demacrado. Lucía, exclamó, sorprendido. La joven apenas se parecía a la Lucía que habían conocido. Su piel estaba pálida hasta la transparencia, y sus ojos, antes negros cuando estaba poseída por el guardián, ahora parecían vaciados de toda vida o color. Está libre del control del guardián, por ahora, explicó doña Carmela. El ritual incompleto y el sacrificio de su amigo crearon una disrupción en la conexión. Lucía avanzó tambaleándose y se sentó en la cama. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Lo vi todo, dijo. Desde dentro. Como un prisionero que observa a través de los ojos de su carcelero. Vi lo que le hizo a Miguel. Lo que planea hacer con todos ustedes. ¿Qué planea?, preguntó Isabel, arrodillándose frente a ella. Esperar. Recuperar fuerzas. La contención que crearon es temporal. En cuanto recupere suficiente poder, romperá la burbuja y completará el cruce. ¿Cuánto tiempo tenemos?, Lucía miró hacia la ventana, donde la luna parcialmente eclipsada brillaba en un cielo anormalmente rojizo. Hasta la próxima medianoche. Cuando la luna alcance ese punto, señaló directamente sobre sus cabezas, la contención comenzará a debilitarse. Doña Carmela cerró cuidadosamente la puerta y se acercó al grupo. Entonces debemos actuar esta noche, dijo. He preparado todo lo necesario para el ritual. De un bolso de tela extrajo varios objetos, hierbas secas, pequeños frascos con líquidos de diversos colores, y un cuchillo ceremonial de obsidiana negra. Este cuchillo ha estado en mi familia por generaciones, explicó. Está hecho del mismo material que los sellos. Puede canalizar la energía necesaria para el ritual. Isabel examinó el cuchillo con interés profesional. Es prehispánico. Probablemente de la misma civilización que construyó las ruinas. Exactamente, confirmó doña Carmela. Mi familia ha sido parte de este valle desde antes de la llegada de los españoles. Fuimos los guardianes originales de los sellos, antes de que fueran profanados. ¿Por qué no nos contaste esto antes?, preguntó Alejandro. La anciana lo miró con ojos cansados. Porque había perdido la esperanza. Durante 50 años, he visto ciclos de muerte y olvido. Pero ustedes lograron lo que nadie había conseguido en siglos, debilitar al guardián lo suficiente para que podamos destruirlo. Lucía, que había permanecido en silencio, levantó la mirada. Necesitarán mi ayuda, dijo. Conozco al guardián desde dentro. Sé sus debilidades, sus miedos. ¿El guardián tiene miedo?, preguntó Alejandro, sorprendido. Todas las criaturas lo tienen, respondió Lucía.
incluso las que existen más allá de nuestro entendimiento. El guardián teme la disolución, la pérdida de identidad. Teme regresar al vacío de su dimensión original. Doña Carmela asintió, como si confirmara algo que ya sabía. El ritual debe realizarse en el centro exacto del valle, explicó. En el lugar donde la puerta es más delgada. Las ruinas, dijo Isabel. No. Debajo de ellas. En la cámara subterránea donde encontraron la primera tablilla. Alejandro recordó la cámara circular con el pedestal vacío en el centro. ¿Cómo llegaremos allí? El pueblo está lleno de lo que sean esas cosas en que se han convertido los habitantes. Los vigilantes no pueden vernos si llevamos esto. Doña Carmela sacó 4 pequeños amuletos de su bolso. Están hechos con fragmentos de los sellos originales. Nos harán invisibles a los ojos del guardián, al menos por un tiempo. Distribuyó los amuletos entre ellos. Eran pequeñas piedras negras con vetas rojizas, similares a los fragmentos de los sellos, pero talladas en forma de espirales y ensartadas en cordones de cuero. Pónganselos alrededor del cuello y no se los quiten bajo ninguna circunstancia, advirtió. Mientras se preparaban para salir, Isabel se acercó a Alejandro. Hay algo que debes saber, dijo en voz baja. El ritual requiere sangre voluntaria de 4 personas que hayan mirado al guardián. Nosotros 4. ¿Cuánta sangre? Preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. No moriremos, si es lo que te preocupa, respondió Isabel. Pero será doloroso. Y peligroso. Si el ritual falla, quedaremos completamente expuestos al guardián. Alejandro miró a través de la ventana. La luna rojiza, eternamente atrapada en su eclipse parcial, bañaba el pueblo en una luz sobrenatural. En la plaza, figuras que alguna vez fueron humanas se movían con lentitud, como marionetas con hilos invisibles. No tenemos alternativa, ¿verdad? Dijo finalmente. Siempre hay alternativas, respondió Isabel. Podríamos intentar sobrevivir aquí, escondidos, esperando que alguien del exterior encuentre la forma de rescatarnos. ¿Y cuántas probabilidades hay de eso? Isabel no respondió, pero su silencio fue elocuente. Doña Carmela, que había estado observando la luna, se volvió hacia ellos. Es hora, anunció. La luna alcanzará la posición óptima en exactamente 2 horas. Debemos estar en posición para entonces. Salieron silenciosamente de la posada. El pueblo parecía diferente en la noche, los edificios proyectaban sombras imposiblemente largas, y la niebla que cubría el suelo parecía moverse con propósito propio, formando patrones que recordaban a los símbolos de los sellos. Los amuletos parecían funcionar. Pasaron junto a varios habitantes vigilantes sin que estos mostraran signos de percibirlos. Sus ojos, completamente blancos ahora, miraban sin ver, fijos en algún punto más allá de la realidad visible. Avanzaron en silencio por las calles de Santa Oscuridad, manteniéndose en las sombras. La niebla se arremolinaba alrededor de sus tobillos, ocasionalmente formando figuras que parecían intentar aferrarse a ellos antes de disolverse nuevamente. Al pasar frente a la iglesia, notaron que la puerta estaba abierta de par en par. Del interior emanaba un resplandor verdoso y pulsante. Alejandro se detuvo, atraído involuntariamente por aquella luz. No mires, susurró Lucía, tomándolo del brazo. Es una trampa. El guardián intenta atraernos. Continuaron su camino hacia las ruinas. A medida que se alejaban del centro del pueblo, la presencia de vigilantes disminuía, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Algo no está bien, murmuró doña Carmela, deteniéndose súbitamente. Es demasiado fácil. Como respondiendo a sus palabras, un viento helado se levantó de la nada, arrastrando la niebla en violentos remolinos. Los amuletos que llevaban comenzaron a calentarse contra su piel. Nos ha detectado, dijo Lucía, su voz tensa. Debemos correr. Ahora. Echaron a correr hacia las ruinas, que se perfilaban oscuras contra el cielo rojizo.
El viento aumentó su intensidad, aullando entre los árboles y levantando hojas y ramas en su camino. Detrás de ellos, emergiendo de la niebla, aparecieron figuras alargadas y distorsionadas, los vigilantes, pero transformados en algo aún más aterrador. Sus cuerpos se habían estirado imposiblemente, y se movían con una velocidad antinatural, más deslizándose que corriendo. «No miren atrás», gritó Isabel. «Sigan corriendo». Alcanzaron las ruinas jadeando. Alejandro podía sentir el aliento gélido de los vigilantes casi en su nuca. Sin detenerse, siguieron a doña Carmela hasta la entrada del túnel que conducía a la cámara subterránea. «Rápido», urgió la anciana, señalando la estrecha abertura entre dos monolitos caídos. Uno a uno se deslizaron por la abertura. Alejandro, el último en entrar, vio cómo los vigilantes se detenían en el perímetro de las ruinas, como si una barrera invisible les impidiera avanzar más. El túnel era angosto y descendía en una pronunciada pendiente. Avanzaron a gatas, guiados únicamente por la débil luz que emitían sus amuletos. «Los sellos originales aún protegen este lugar», explicó doña Carmela mientras descendían. «Es por eso que los vigilantes no pueden entrar». Después de lo que pareció una eternidad, el túnel se ensanchó, desembocando en la cámara circular que Alejandro recordaba. Pero había algo diferente, el pedestal vacío en el centro ahora emitía un tenue resplandor azulado. «Los fragmentos que activó Miguel están resonando con este lugar», dijo Isabel, acercándose al pedestal. «La energía fluye a través de las líneas ley que convergen aquí». Doña Carmela comenzó a preparar el ritual. Colocó hierbas secas en pequeños montículos alrededor del pedestal, formando un círculo perfecto. Luego, vertió líquidos de diferentes colores en patrones específicos, creando símbolos que brillaban tenuemente en la oscuridad. «Cada uno debe ocupar una posición», indicó, señalando 4 puntos equidistantes alrededor del pedestal. «Norte, sur, este y oeste. Los 4 pilares que sostienen la realidad». Se colocaron en sus posiciones, doña Carmela al norte, Isabel al este, Lucía al oeste y Alejandro al sur. La anciana comenzó a entonar un cántico en una lengua que no era ni español ni ningún idioma indígena que Alejandro pudiera reconocer. Los símbolos en el suelo brillaron con más intensidad, y el resplandor del pedestal se intensificó hasta iluminar toda la cámara con una luz azul espectral. «Ahora», dijo doña Carmela, interrumpiendo su cántico, «cada uno debe ofrecer su sangre voluntariamente. Un corte en la palma de la mano izquierda. Dejen que la sangre caiga sobre el símbolo frente a ustedes». Tomó el cuchillo de obsidiana y realizó un corte limpio en su propia palma. La sangre, sorprendentemente brillante bajo la luz azul, goteó sobre el símbolo a sus pies, que absorbió el líquido como arena sedienta. Pasó el cuchillo a Isabel, quien repitió el proceso sin vacilar. Luego fue el turno de Lucía, cuya sangre tenía un tinte oscuro, casi negro. Finalmente, el cuchillo llegó a manos de Alejandro. Miró la hoja obsidiana, afilada y antigua. Por un momento, dudó. Todo parecía tan irreal, tan alejado de la vida normal que había dejado atrás al llegar a Santa Oscuridad. «Debe ser voluntario», recordó doña Carmela. «Si hay duda en tu corazón, el ritual fracasará». Alejandro pensó en Miguel, en su sacrificio. Pensó en todas las víctimas de Santa Oscuridad a lo largo de los siglos. Pensó en el mundo exterior, ignorante de la amenaza que acechaba tras el delgado velo de la realidad. Con decisión, cortó su palma y dejó que la sangre cayera sobre el símbolo. El efecto fue inmediato y dramático. Los 4 símbolos brillaron intensamente, y líneas de luz surgieron de ellos, conectándose con el pedestal central. La cámara entera vibró, y el aire se llenó de un zumbido creciente. «El cántico», gritó doña Carmela por encima del ruido. «Repitan después de mí». Comenzó a recitar frases en aquel idioma desconocido, y los demás las repetían lo mejor que podían. Con cada frase, la luz se intensificaba y la vibración aumentaba. De repente, el pedestal central emitió un destello cegador.
Una columna de luz azul se elevó hasta el techo de la cámara y lo atravesó, extendiéndose hacia el cielo nocturno. «Está funcionando», exclamó Isabel. «La puerta se está cerrando». Pero entonces, algo cambió. La luz azul comenzó a tornarse rojiza, y el zumbido se transformó en un aullido que reverberaba dolorosamente en sus oídos. «Algo está mal», dijo Lucía, su voz cargada de miedo. «El guardián está resistiendo». El suelo bajo sus pies se agrietó, y un viento helado invadió la cámara, apagando algunas de las líneas de luz. «No rompan el círculo», ordenó doña Carmela. «Mantengan la concentración». Alejandro sintió una presencia invasiva en su mente, como si algo intentara entrar a la fuerza. Imágenes terribles destellaron ante sus ojos, ciudades en ruinas, cielos ardiendo, criaturas imposibles caminando entre cadáveres humanos. «Es el guardián», dijo Lucía, como si leyera sus pensamientos. «Está mostrándoles lo que sucederá si tiene éxito. No lo escuchen. Son solo ilusiones». La columna de luz continuaba cambiando, fluctuando entre el azul y el rojo. El pedestal comenzó a agrietarse, pequeñas fisuras extendiéndose por su superficie. «Necesitamos más poder», dijo doña Carmela. «La sangre no es suficiente». Isabel, cuyo rostro estaba pálido por el esfuerzo, miró a la anciana. Las notas de Miguel mencionaban algo más. Un ancla. Alguien que se quedara del otro lado, para asegurar que la puerta permanezca cerrada. Doña Carmela asintió gravemente. «Siempre lo supe. Por eso he vivido todos estos años, esperando este momento». Antes de que alguien pudiera detenerla, la anciana dio un paso adelante, entrando en la columna de luz. Su cuerpo se elevó ligeramente sobre el suelo, y la luz cambió nuevamente, volviéndose de un azul intenso y puro. «Mantengan el círculo», gritó, su voz distorsionada como si llegara desde muy lejos. «Completen el ritual». Su cuerpo comenzó a desvanecerse dentro de la luz, volviéndose translúcido. «Doña Carmela», gritó Alejandro, pero Isabel lo sujetó, impidiéndole romper el círculo. «Es su elección», dijo. «Su sacrificio. Debemos respetarlo». La anciana le sonrió una última vez antes de desaparecer por completo. La columna de luz se estabilizó en un azul brillante, y el aullido se transformó en un tono cristalino, casi musical. El pedestal, ahora restaurado, comenzó a elevarse lentamente, revelando un abismo debajo. Pero en lugar de oscuridad, el abismo estaba lleno de estrellas, como si miraran directamente al cosmos infinito. «La puerta se está invirtiendo», explicó Lucía. «En vez de permitir que el guardián entre a nuestro mundo, lo está expulsando de vuelta al suyo». Un rugido de furia sacudió la cámara. No era un sonido físico, sino mental, una onda de odio y desesperación que golpeó sus mentes como un maremoto. «No. Esto no terminará así. Volveré. Siempre vuelvo». La voz del guardián resonó en sus cabezas, tan poderosa que casi los hizo caer de rodillas. Pero se mantuvieron firmes, sosteniendo el círculo. «No esta vez», respondió Lucía, su voz sorprendentemente fuerte. «Esta vez es diferente. Esta vez, la puerta se cerrará para siempre». El abismo estelar comenzó a girar, formando un vórtice que emitía destellos de luz cada vez más intensos. Del centro del vórtice emergió una forma oscura y retorcida, como un nudo de sombras y tentáculos que se debatía furiosamente contra una fuerza invisible que lo arrastraba hacia abajo. «El guardián», exclamó Isabel. «Está siendo expulsado». La criatura luchaba desesperadamente, extendiendo apéndices sombríos que intentaban aferrarse a los bordes del abismo. Uno de ellos se dirigió directamente hacia Alejandro, pero se detuvo a centímetros de su rostro, incapaz de cruzar el círculo de luz que los protegía. El vórtice giró más rápido, y la criatura fue arrastrada inexorablemente hacia su centro. Con un último rugido mental de odio infinito, el guardián desapareció en el abismo estelar.
El pedestal descendió lentamente, sellando el abismo. La columna de luz se estrechó hasta convertirse en un fino rayo que se extinguió con un destello final. Y entonces, silencio. Los tres permanecieron inmóviles, agotados pero conscientes de que algo fundamental había cambiado. La opresiva presencia que había impregnado Santa Oscuridad ya no se sentía. «Lo logramos», susurró Isabel, rompiendo finalmente el silencio. «La puerta está cerrada». Lucía, cuyo rostro había recuperado algo de color, asintió lentamente. «No solo cerrada. Destruida. El guardián ha sido expulsado definitivamente de nuestro plano de existencia». «¿Y doña Carmela?», preguntó Alejandro. «Ella es el ancla», respondió Lucía. Su sacrificio voluntario selló la puerta desde el otro lado. Siempre supo que este sería su destino. Exhaustos, se sentaron en el suelo de la cámara. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando paso a un profundo cansancio. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Alejandro. «¿Con el pueblo? ¿Con nosotros?». Isabel miró hacia el túnel por el que habían entrado. «Supongo que tendremos que subir y averiguarlo». El amanecer encontró a Alejandro, Isabel y Lucía de pie en la plaza central de Santa Oscuridad. El pueblo había cambiado durante la noche. La niebla sobrenatural había desaparecido, y el cielo había recuperado su color normal. La luna, finalmente liberada de su eclipse eterno, se desvanecía en el horizonte mientras el sol comenzaba a asomarse tras las montañas. Los habitantes del pueblo yacían inconscientes por las calles, como si hubieran caído dormidos repentinamente. Sus rostros, antes vacíos y controlados por el guardián, ahora mostraban expresiones de paz. «Están volviendo», dijo Lucía, arrodillándose junto a una mujer mayor. «Sus mentes están regresando a sus cuerpos». «¿Recordarán algo?», preguntó Alejandro. «Probablemente no», respondió Isabel. «O si lo hacen, será como fragmentos de un sueño que olvidarán rápidamente». Caminaron hasta la salida del pueblo, donde el camino de terracería se perdía entre los árboles. El viejo suru de Alejandro seguía estacionado donde lo había dejado, cubierto ahora por una fina capa de polvo. «Deberíamos poder salir ahora», dijo Isabel. «La barrera que nos mantenía atrapados debería haber caído con el guardián». Alejandro miró hacia el pueblo que dejaban atrás. A pesar de todo lo ocurrido, sentía una extraña reticencia a marcharse. «¿Qué pasará con este lugar? ¿Con su historia?». «Supongo que seguirá existiendo», respondió Isabel. «Pero como un pueblo normal, sin su oscuro secreto. Los ciclos de 50 años han terminado». Lucía, que había permanecido en silencio, dio un paso atrás. «Yo no puedo irme», dijo suavemente. «Mi lugar está aquí». «¿Por qué?», preguntó Alejandro. «El guardián se ha ido. Eres libre». Ella negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Mi familia ha estado vinculada a este valle durante siglos. Alguien debe quedarse para asegurarse de que la puerta nunca vuelva a abrirse. Para recordar, aunque todos los demás olviden». Isabel la abrazó. «Volveremos», prometió. «No te dejaremos sola con esta responsabilidad». Se despidieron de Lucía, quien permaneció de pie en el límite del pueblo, una figura solitaria contra el paisaje que comenzaba a iluminarse. Alejandro e Isabel subieron al auto. El motor arrancó a la primera, como si nunca hubiera tenido problemas. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabel mientras Alejandro conducía por el camino de terracería. «De vuelta a la Ciudad de México», respondió él. «Tengo una historia que escribir». «¿Crees que alguien la creerá?». Alejandro sonrió por primera vez en días. «Probablemente no. Pero eso nunca me ha detenido antes». Condujeron en silencio durante un tiempo, cada uno perdido en sus pensamientos. El paisaje cambiaba gradualmente, las montañas quedando atrás mientras avanzaban hacia tierras más bajas. «Hay algo que no entiendo»,
dijo finalmente Isabel. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el guardián nos eligió específicamente? Alejandro reflexionó sobre la pregunta. Tal vez no nos eligió. Tal vez fuimos nosotros quienes lo encontramos. Algunas historias están destinadas a ser descubiertas, por terribles que sean. El camino se unió a una carretera pavimentada, y pronto se encontraron avanzando a buena velocidad hacia la civilización. La señal del teléfono de Alejandro volvió a funcionar, inundándose de notificaciones atrasadas. Parece que el mundo siguió girando sin nosotros, comentó, revisando brevemente los mensajes. Isabel miró por la ventanilla, hacia el horizonte donde el sol ya se elevaba completamente. Me pregunto si Miguel sabía lo que iba a pasar, dijo en voz baja. Si entendía realmente el sacrificio que estaba haciendo. Creo que sí, respondió Alejandro. Creo que todos tomamos decisiones conscientes. Miguel, doña Carmela, incluso Lucía al quedarse atrás. Elegimos enfrentar lo desconocido, a pesar del miedo. Continuaron su viaje en un silencio contemplativo. A medida que se acercaban a la Ciudad de México, la realidad cotidiana comenzaba a imponerse nuevamente: tráfico, ruido, gente apurada en sus asuntos diarios. Un mundo completamente ajeno a los horrores que habían enfrentado en santa oscuridad. Alejandro dejó a Isabel en su apartamento, prometiendo mantenerse en contacto. Luego condujo hasta su propio hogar, un pequeño estudio en la colonia Roma. Todo estaba exactamente como lo había dejado, como si solo hubiera estado fuera un par de días y no hubiera enfrentado horrores cósmicos y antiguas entidades. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluían fácilmente, el relato de su experiencia tomando forma en la pantalla. Sabía que su editor probablemente lo rechazaría como ficción sensacionalista, pero necesitaba documentarlo todo, mientras los recuerdos seguían frescos. Trabajó durante horas, deteniéndose solo para comer algo y hacer café. Cuando finalmente terminó, el sol se había puesto nuevamente. Releyó lo que había escrito, satisfecho con el resultado. Era la historia más extraña e increíble que jamás había contado, y cada palabra era verdad. Esa noche, exhausto pero incapaz de dormir, Alejandro salió a su pequeño balcón. La Ciudad de México se extendía ante él, un mar de luces bajo un cielo urbano sin estrellas visibles. Tan diferente de la oscuridad sobrenatural de Santa Oscuridad, y sin embargo, de alguna manera, igual de misteriosa. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Isabel: ¿hablaste con tu editor? Aún no, respondió. Lo haré mañana. ¿Cómo estás? No puedo dormir. Sigo pensando en todo. ¿Crees que realmente terminó? Alejandro miró hacia el cielo nocturno antes de responder: debe haber terminado. Hicimos todo lo que pudimos. Pero mientras enviaba el mensaje, una duda persistente se instaló en su mente. ¿Realmente había terminado? ¿O simplemente habían cerrado un capítulo de una historia mucho más antigua y extensa? Se fue a dormir con esa inquietud, y sus sueños estuvieron poblados de símbolos arcanos, abismos estelares y la voz distante del guardián, susurrando promesas de retorno. A la mañana siguiente, Alejandro despertó sobresaltado. Algo no estaba bien. La luz que entraba por su ventana tenía un tinte rojizo antinatural. Y había un silencio absoluto, ningún ruido de tráfico, ninguna voz humana. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Lo que vio le heló la sangre. No era la Ciudad de México lo que se extendía ante él, sino Santa Oscuridad. El mismo pueblo del que creía haber escapado. Su teléfono sonó. Con manos temblorosas, lo tomó. Era un mensaje de un número desconocido: nadie escapa realmente de Santa Oscuridad. Bienvenido de vuelta, Alejandro. Dejó caer el teléfono, horrorizado. Y entonces lo comprendió: nunca había salido del pueblo. Todo, el viaje de regreso, la escritura del artículo, incluso los mensajes con Isabel, había sido una elaborada ilusión creada por el guardián. La puerta de su apartamento se abrió lentamente.
En el umbral, una figura familiar, Lucía. Pero no era realmente ella. Sus ojos, completamente negros, revelaban la verdad. ¿Realmente creíste que podrías derrotarme?, dijo con aquella voz múltiple. Soy eterno, Alejandro. Y ahora, tú también lo eres. Alejandro retrocedió hasta chocar contra la pared. No había escapatoria. ¿Dónde están Isabel y los demás?, preguntó, aunque temía la respuesta. Atrapados en sus propias ilusiones, como tú, respondió el guardián a través de Lucía. Cada uno experimentando su propio infierno personal, una y otra vez. Su miedo, su desesperación, es el más exquisito de los alimentos. Esto no puede ser real, murmuró Alejandro, cerrando los ojos con fuerza. Es solo otra pesadilla. Oh, es muy real, aseguró el guardián. Tan real como lo fue Santa Oscuridad. Tan real como lo fue tu efímera victoria. Alejandro abrió los ojos, decidido a enfrentar a la entidad. Si soy tu prisionero, ¿por qué revelarme la verdad? ¿Por qué no mantenerme en la ilusión? La criatura que usaba el cuerpo de Lucía sonrió, una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. Porque el verdadero terror viene con la comprensión, Alejandro. La desesperación es más profunda cuando sabes que estás atrapado y no puedes hacer nada al respecto. Y ahora que lo sabes, puedo comenzar el ciclo nuevamente. Una nueva ilusión, un nuevo escape aparente, y luego, esta revelación, una y otra vez, por toda la eternidad. La habitación comenzó a desvanecerse alrededor de Alejandro, disolviéndose en niebla y oscuridad. Bienvenido a tu verdadero hogar, Alejandro Vega, fueron las últimas palabras que escuchó antes de que todo desapareciera. Bienvenido a la eternidad. Y así, mientras la conciencia de Alejandro se hundía en la oscuridad para despertar nuevamente en otra versión de la misma pesadilla, una pequeña luz brillaba en algún lugar del mundo real. En una habitación de hospital en la Ciudad de México, un hombre yacía en coma, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo con vida mientras su mente vagaba por laberintos de horror. Junto a su cama, una joven de cabello negro velaba incansablemente. No era Lucía, aunque se le parecía. Era su hermana gemela, Mariana, quien había estado buscando respuestas desde que Lucía desapareciera en aquel extraño pueblo llamado Santa Oscuridad. Y en sus manos sostenía un pequeño objeto, un fragmento de piedra negra con vetas rojizas, el último vestigio de los sellos antiguos. Un fragmento que, quizás, podría abrir un camino para rescatar a aquellos atrapados en los sueños eternos del guardián. Porque mientras existiera ese fragmento, mientras alguien recordara la verdad sobre Santa Oscuridad, habría esperanza. Una pequeña luz en la oscuridad infinita, una promesa de que incluso las pesadillas eternas pueden, eventualmente, llegar a su fin. Fin.